Bueno, llegamos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Eh, Realmente emociona llegar a la tierra de uno y encontrarse con un público tan selecto y emocionante como ustedes. Y empezar a agradecer no solo a ustedes que están aquí sentados, sino también este espacio que es un atrevimiento en esta ciudad y sin embargo va para adelante y cada vez mejor, señal que está todo genial dentro de este espacio. Agradecer a Joel, a Camila, que la tenemos por ahí, nos hemos conocido vía telemática y presencialmente hace unos días, a Mariana, gestora de que estemos aquí también, como fue gestora hace 9 años de primer encuentro mío en esta ciudad. Ustedes saben que he partido hace 23 años ya y estoy radicado en España después de una etapa de cardiología de 17 años aquí, 23 años en España virados a el enfermo crítico, el de las primeras 3 horas, el de la terapia intensiva, dando todo lo que también me entregaba España a mí, y con una inquietud muy grande. Que este es justo un espacio donde verdaderamente esta inquietud puede fluir y encontrarse con ustedes para un poco comunicar lo que ha sucedido, por lo menos en mi caso, en los últimos años. Hace 40 años, cuando me gradué, yo siempre comento que me gradué de médico a los 3 años, que fue cuando me fue revelada esa misión. Pero 40 años, digamos que es la etapa oficial cuando me dijeron, usted es médico. Siempre tuve ese kit, esa cuestión de por qué enfermamos. Como una máquina tan perfecta y que funciona de la manera que funciona, perdía ese equilibrio pretendido, y la otra cara del espejo, cómo curábamos. La medicina, con muchísimo estudio, me dio tantísimas respuestas. Le diría que prácticamente casi todas. Pero ese casi dejaba abierta una puerta a algo que yo venía trayendo conmigo desde muy temprana edad. Insistía que los conflictos emocionales eran capaces per se de desencadenar programas que terminarían en una enfermedad probablemente. Inclusive los acervos populares así lo transmitían en aquellos tiempos. No le digas eso que le vas a matar, esto me cayó como una puñalada, me rompiste el corazón, tengo el estómago fatal. Y todo eso tiene un eco y un perfume que tiene que ver con esta gran pregunta que me hacía. Para ese entonces, ya en España, aparece en mi vida Henry Corbera, que había traído de Francia toda la parte de la decodificación que había surgido, y le pone el habla hispano a toda esta corriente nueva que venía con muchísima energía, y empieza a interconectar otras disciplinas. No solo se queda con lo que decía esta gente en Francia, sino que le da un puntapié al transgeneracional y coge a Angeline Sultenberger y toma 50 años de experiencia de esta rusa maravillosa, que fue la que nos trajo a todos la metagenealogía y toda la coherencia que tiene sus múltiples publicaciones. Una mujer que ha estado con la gente de Palo Alto en California, ha dado cátedra en Duke, en Inglaterra, Francia, se ha movido por todo el mundo. Aparte del transgeneracional, Enrique en ese momento pone algo del transhipnótico, toma también la programación neurolingüística que ya estaba sobradamente desarrollada y toma la herramienta de la programación neurolingüística para acercar todavía más el fluir comunicacional entre el consultante y el descodificador.
Entonces comienzan los ruidos, ¿no? En ese momento incorpora también la nueva medicina germánica, que ya la traía Hammer y que venía bastante castigado por la sociedad médica formal de la España y por las instituciones. Y entre todo este ensamble y el trance hipnótico y otras cosas, lo que comienza siendo la descodificación pura y dura se transforma en la bioneuroemoción. Justo en ese traspaso entro yo en la vida de Enric y él me hace entrar, obviamente. Termino la formación con Enric y él me hace staff de su empresa Bioneuro. Colaboro con un tratado que él estaba perfeccionando sobre la bioneuroemoción y nos despedimos, porque teníamos ahí un punto de partida para ambos. Él insistía en que yo siguiera con él para ya dedicarnos a viajar por Latinoamérica y todo, y yo estaba en otra situación, con mi familia, mis hijos, siendo médico de terapia intensiva, siendo adjunto en una cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas donde daba epistemología médica, que fue la que me hizo parir toda esta inquietud de cómo enfermamos, cómo curamos. Así que no sentía yo en ese momento, ni tampoco ahora, y con todo el respeto y cariño que le tengo a Enric, no sentía esa cosa de hacerme monje bioneuro. Entonces, así fue que nos abrazamos mucho con Enric, nos respetamos tantísimo, y Enric siguió siendo Enric y yo seguí siendo Miguel en mi sitio. Tiempo después, mi cabeza científica seguía rebotando entre todos los paradigmas que estaba aprendiendo y rompiendo los antiguos míos y chocando con el conocimiento este nuevo que venía a mi vida. Me introduce Joe Dispenza en todo lo que es la corriente de la reconversión génica que él estaba llevando adelante, y hago unos entrenos con él muy interesantes en algunas ciudades de Europa, muy, pero muy interesantes. Realmente él conforma toda la parte de ese corpus científico mío que faltaba y que requería evidencias, a pesar de que vivo en la emoción todo el tiempo, mi cabeza científica me juega las trampas necesarias. Entonces, de ahí aparece un hermano que me da la vida, que es Christian Beyer, con el que milito durante 5 años en la psiconeurodontología, y veo el crecimiento de Christian Beyer, ¿no? Cómo pasa de codificación dental a psiconeurodontología, y en realidad con él yo, más que la psiconeurodontología, emprendo un camino que ya es más espiritual. La amistad y la cercanía con él me lleva a este tipo de cosas. Así es que Mariana un día me pilla por aquí, por la ciudad, y me dice: mira, oye, ahí hay un grupo de gente que nos gustaría hablar contigo. Ese grupito de gente nos juntamos en un hermoso apartamento ya en el piso 38 de una amiga que está aquí con nosotros, y vivimos una experiencia muy linda que terminó pariendo conferencias mías en Mar del Plata, viajes para hacer talleres, lo que estaba viniendo un poquitito a mi sentir y que tenía ganas de compartir. En el año 19, mi última visita aquí, hace 6 años ya de esto, estaba siempre en este espíritu y en este movimiento. A partir de la pandemia, como a tantos, que nos hizo por lo menos recapacitar sobre alguna cosa, empecé otro camino sin desprenderme de ninguno de estos elementos que forman parte de mí, que son los que hacen que estemos hablando ahora, y comienzo una etapa que tiene que ver conmigo. Y entonces empiezo con una deconstrucción de mi persona. O sea, es un trabajo interno en mí, deconstruir el Miguel que yo había conocido hasta ese momento. Eso me llevó casi 2 años, donde me separaba de esta idea, volvía, la rumiaba directamente. El paso siguiente es todo digamos, de
de mi vida, ¿eh? No es ningún libro que ustedes deban aprender, es lo que a mí me sucedió, lo que me dictó mi maestro. Paso siguiente, para mí tenía que desaparecer de mis formas, porque en vano estaba yo caminando lo que caminaba y seguía con juicios, con comparaciones, cabalgando arriba del ego mío. Yo no puedo estar en esta dicotomía, aceptando que mi ego era parte de una función mía, pero que yo tenía que encontrar, si había deconstruido a Miguel, tenía que hacerlo desaparecer para que la tercera etapa, que era el renacer, pero con ese renacer, diera a luz lo que yo estaba buscando. Y eso, por lo menos, me parece que en algún momento de los últimos años quizás haya aparecido. Y eso es un poco lo que venimos a hablar hoy. El mundo actual, y aquí sería un poco la foto de lo que vamos a hablar, el mundo actual está atravesando, para mí, miedos. Miedos al cambio climático, miedos a las pandemias, miedos a las guerras. La etapa donde habita el miedo, a pesar de que no nos lo reconocemos que estamos en miedo, es una etapa de parálisis y de aislamiento. Esa no nos permite avanzar en absolutamente nada. Y el miedo tiene un sustrato y tiene respuestas. Entonces, lo que más pensaba yo, sin que tuviera que enfrentarme a mis propios conocimientos previos de decodificación, de psiconeurontología, de ya la pérdida de maestros, porque había encontrado el verdadero maestro que era yo, como creo que cada uno podemos ser maestros de cada quien. Entonces, sin enemistarme con todo eso, pude apartar para enfocarme sobre cuáles eran las energías, por lo menos a mi entender, que más incapacitaban a las personas. Y que eran energías que arrastrábamos a lo largo de todas nuestras vidas. Entonces me encontré con lo que mencionamos siempre en las terapias, en las conversaciones, decodificaciones, registros akáshicos, para atrás, para adelante, siempre se está hablando de lo mismo. La consideración letra de médico, el reconocimiento, la aceptación. Estas energías, entendía yo, que las arrastrábamos toda la vida. El padre aquel que nos sentó a su hijo en la rodilla y mirándole a los ojos le dijo, tú eres mi elegido, lo marcó para toda la vida. Y las parejas que tenga, los trabajos que escoja, las frustraciones que tenga, los placeres que busque, la denominación de éxito o no, va a estar emparentado con eso. O con aquel niño que escuchó a su padre o madre que le decía a alguien, este no va a llegar a nada. Esas son marcas para mí que se arrastran absolutamente en toda la vida. Es como la famosa piedra de Sísifo. Para arriba con ella, de nuevo para abajo. Para arriba con ella, de nuevo para abajo. Es un sinvivir. Es una energía que impide y que obstaculiza cualquier acercamiento a algo que tenga que ver con el amor. Que dejó ir ya de soslayo, que es lo único que yo he encontrado que puede transformar algo. De ahí para abajo todo lo que ustedes quieran, pero arriba de todo eso. Porque hemos venido a este plano solo para aprender a amar. Para este, ¿no? La otra energía
que está dando vuelta con esto es el soltar o dejar ir. No, esto es ya una cuestión del mismo peso que la anterior. Yo no puedo separarme de esta fulana, no puedo dejar a este tío, estoy enamorada, enganchada, que es el apego, le podemos poner todos los nombres que queramos, pero eso no lo podemos hacer, por lo menos naturalmente. Y si lo hacemos necesitamos una terapia posterior, porque recuerden y graben esto, que el humano es el único animal de este planeta que inventa el león que lo persigue. O sea, no existe, pero él está convencido que lo está persiguiendo. Y la realidad es que en la sabana el león escoge a la gacela coja y va a por ella. Pero si la gacela le huele o sus pajonales se movieron e intuye que viene, aunque sea coja, intentará escapar. Y si escapa y verdaderamente se da cuenta que ya no está el león, no está contándole a todas las gacelas: oye, mira, sabes que me corrió un león con una boca así que te... Vuelve a comer pasto tranquilamente. Y no está todo el tiempo con ese rollo. Nosotros fabricamos el león y lo llevamos con nosotros toda la vida. Entonces, el soltar y el dejar ir tiene también un epicentro que reúne muchísimo esto que hablábamos de los miedos y que es la muerte. Nadie debe morirse. Mi padre no puede morirse, mi madre no puede morirse, mi pareja no se puede morir. Y nosotros estamos verbalizando todo el día en una actitud muy madura de nuestra parte de que no estamos en este plano y vamos a ir para allá, pero este es el tránsito, yo vine aquí a aprender todo, pero cuando el médico dice: oye, mire, tienes un tumor, se acabó todo. Se acabó todo, se acabó todo, porque empieza otra vez la película. Por lo tanto, no nos hemos creído absolutamente nada. Todo lo llevamos a un plano de la conciencia. Y el partido se juega en la preconciencia, ni siquiera en el inconsciente. El inconsciente es el que prepara la cocina, pero el preconsciente es el que le asoma, el que lo pone en la bandeja de salida. Entonces, entre la consideración, reconocimiento, aceptación, soltar, dejar ir, para mí hay un territorio que son los miedos, que es un poco lo que empezamos hablando, ¿no? Los miedos tienen muchas expresiones. El miedo se manifiesta a través de la frustración, a través de la angustia, del aislamiento, de las múltiples formas que cada quien puede elaborar para escapar de estas energías que nos están dando. Todo este concepto, ¿vamos bien hasta aquí? Recuerden que es conversando con Miguel, va y viene. Entonces, toda esta energía a mí me generó, cuando lo tenía, digamos, macerando, todo esto a mí me generó realmente tantísimas preguntas, dudas también, que es un estado que adoro, la duda la adoro, porque la duda generalmente me manda a un sitio que es de inactividad, y eso es para mí maravilloso. El de poder estar en contemplación me parece que es un regalo, o sea, estar fuera del haciendo. Todo esto para mí tenía muchas respuestas para tomarlo, pero en definitiva yo estaba viendo que todo esto, como soy médico, tenía una repercusión en la salud. Y dentro de los miedos, el primordial miedo que tiene la gente es la falta de salud, porque traemos de serie aquello de esta impotencia de ser terrenales solamente, porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero que se muera el de enfrente. Siempre está claro eso.
Y cuando llega el momento, yo tengo 40 años de enfermos críticos, ¿eh? Les aseguro que va para, diría la mayoría. El miedo a la muerte es ancestral, desde antes de los monitos, ¿eh? Ancestral. Los que de aquí se dediquen a estas nuevas disciplinas saben perfectamente que cuando empiezan a escarbar en el transgeneracional encuentran que papá se llama Armando y el hijo se llama Armandito y Pablo, Pablito, porque todos sabemos que cuando el hijo lleva el mismo nombre ya tengo la garantía de que yo no moriré. Si es varón y lleva otro nombre, tampoco moriré porque lleva mi apellido. Entonces la cosa está un poquitito más emparchada y un poquitito más llevadera. Porque para colmo nosotros que estamos en la cultura judeocristiana, tenemos a uno que vino a la tierra, la palmó y al tercer día saludó. Y eso es un problema tremendo, porque ya no es un problema con la muerte, sino también con Dios. Y en el eje de Dios nos pone en conflicto con nuestro Padre aquí en la tierra. Ya estamos en un buen lío. Entonces yo miraba un poquitito las disciplinas que yo había aprendido y qué había podido hacer por todo esto. Creo que yo he podido medir el impacto porque tengo mi cabeza científica. Y así como mido cómo le va al hipertenso que estoy tratando, también he medido aquellos que he tenido en consulta de codificación. Cuando digo que se mide el impacto, invito a quienes decodifiquen a que también lo hagan, porque están trabajando en salud y deben saber qué piensa el público de ustedes. Deben saberlo, porque eso va a corregir o no lo que realmente estemos haciendo. Digo con esto que cuando un consultante está delante de uno debe saber si vino a consultarlo por X diagnóstico, si ha llegado a su médico y le ha dicho, oh caramba, lo que tenías ya no lo tienes. Ese es un grado de impacto importante. Nosotros los médicos medimos eso y no lo medimos bien. No lo medimos bien, porque tenemos vicio por la influencia de la industria farmacéutica, por ejemplo, o de políticas de salud de un gobierno tal. Pero publicamos y decimos, Miguel ha atendido 10.000 hipertensos, de los cuales 9.700 le va fantástico con el fármaco que le dio, y alguien dirá, oye, Miguel está mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando tomó las cifras de la tensión arterial no las tomó en ayunas, etcétera, 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 o porque estaba pagado por la industria farmacéutica que le dio el producto que estaba dando él. Se puede contrarrestar lo que yo digo. Eso creo yo que es una obligación moral y ética que debemos tener cuando atravesamos a otra persona que está delante y de la que vamos a comprometer su salud. Porque salud, como dijo la OMS en 1946, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es el complejo y correcto bienestar psicofísico. Y de ahí no nos movemos, por lo menos hasta ahora. Por más que putiemos a la OMS, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos y tenemos que dejar de tirar flechas a todo el mundo. Tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos de conocimiento y de qué manera podemos adecuarlo a nuestras necesidades, apetencias y demás. Entonces yo miraba que había algunas disciplinas que había aprendido que tenían verdadero impacto, pero que eso también estaba en la elección del que estaba en el problema. Porque igual yo soy el mejor decodificador que hay, pero hay gente que quiere que le hagan Reiki. Y yo no le voy a decirle, oye, no hagas Reiki, ven conmigo, que soy el que tiene la verdad. Entonces he ido un paso más atrás y he encontrado, y por eso lo vengo a compartir con ustedes, de Butch, que hay dos energías que son nuestras y que están un paso antes de todo este mundo que estamos hablando, del cual vamos a desarrollar algunas pinceladas también luego. Las energías de las que les hablo y que parecen olvidadas es la esperanza, no una esperanza común, sino una esperanza activa. Esto lo digo para diferenciarla del deseo simple. Y
el otro par sería una vida contemplativa. Y acá vamos a desarrollar un poquitito estos territorios. Podría haber escogido otro nombre, este es larguísimo. Bueno, vida contemplativa. Entonces, hay cosas que están en cada uno de nosotros y que pueden bien ser un paso previo a que luego te decodifiques, hagas registros akáshicos, hagas terapias de reconversión regresivas, psiconeurodontología o lo que desees. Todas las disciplinas están aportando algo a esto. Pero el puntapié inicial también puede estar en nosotros y no requiere ningún entreno. Solamente ir a buscarlo en nuestro interior. No es curativo, pero ayuda a ordenar muchísimo y a poner a la persona dentro del espacio que pienso yo que tenemos que ocupar, que es el del ser. Los miedos tienen origen. Las políticas neoliberales son encargadas de patrocinar el miedo. Y frente al miedo nos han entregado la libertad. Imagínense ustedes allá por el 1820, cuando se estaba empezando a hacer los primeros vapores en las primeras máquinas, todos los que estaban en los telares estaban bastante fastidiados porque trabajaban 12, 14 horas por día, los mataba la tuberculosis, los mataba enfermedades comunes, tenían sarna a la mitad más uno, y todo ese trabajo, que también incluía sábados y algunas de las veces domingos, era por un pedazo de pan y un caldo. Esa gente, cuando aparecieron los telares industriales, que quedó sin trabajo, por lo menos pudieron organizarse en sindicatos, protestar, les costó vidas, pero había un origen, un sentido, una dirección a todo ese clamor que esta gente tenía. Ahora la cosa es distinta, ahora nos han hecho libres. O sea que cada uno tiene la facultad de esclavizarse a sí mismo. Y calladitos la boca, como jamás. Como jamás. Entonces estamos en una movida de hiperproducción brutal. Brutal. Y así vemos como la gente trabaja desde muy temprano a la mañana hasta muy tarde a la noche y postergando verdaderamente su vida. Y yo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar en un grupo como ahora, tengo una pregunta y siempre la hago y siempre queda en blanco. Yo le pregunto a la gente simplemente, oye, ¿tú puedes escribir en un papel cuál es tu sueño de vida? Claro. Esa es la respuesta. Parálisis. No horas, días, meses, años, postergando el sueño de vida, siquiera el nombre de lo que queremos hacer. Yo les pregunto también, ¿esto es lo que tú quieres para tu vida? Porque el que hiperproduce se queja de hiperproducir. Entonces ya es la pescadilla que se come la cola. Y soluciona sus problemas con mayor hiperproducción. Porque alguien le ha vendido la moto de que el tener le va a dar luz a un ser. Porque tengo este automóvil, tengo estos pisos, tengo estos viajes. El inconsciente está copiando todo el tiempo eso y está convencido de que todo lo que poseemos nos hace. Y el momento que nosotros ya no tenemos, por lo que fuere eso, hay una crisis identitaria brutal, porque ya no sabemos si somos. Y ese es un grado de neurosis que es casi irreparable, porque el divorcio entre mi inconsciente y mi yo, la distancia que tiene eso, es el grado de neurosis que tengo.
Y entonces tenemos gente que hiperproduce y que toma pílulas para su depresión. Gente que hiperproduce pero tiene que tomar clonazepam para dormir. Gente que hiperproduce y dice, no, pero voy al gimnasio, y cuando está en el gimnasio está pensando en la hiperproducción. O gente que dice, ya basta de este jefe y me voy a abrir camino por mí mismo. Trabaja los sábados, los domingos, los lunes hasta la noche, no toma vacaciones, tiene una vida de perro y fracasa. Y cuando fracasa, ya lo dijo Freud hace tanto tiempo, vuelve a la instancia anterior. Es una medida, un salvavidas que nos tira al inconsciente rápidamente. Entonces tú te lo encuentras y dices, oye, ¿cómo va tu empresa y tal? Bueno, mira, ahora he dejado todo eso. Eso no era vida para mí. Ahora trabajo de lunes a viernes, tranquilo. El viernes, sábado y domingo es para mí. Y cierra perfectamente eso. Y es una mentira. Porque ni siquiera ha podido tener el punto de acercarse a pensar que parte de él no ha estado bien en la empresa que había emprendido, en que había fracasado, igual el contable le robaba dinero, no pensó absolutamente nada, sino vuelvo al estado anterior. Entonces continuamos en neurosis, neurosis, neurosis. La vida de hiperproducción nos aleja del presente y nos roba futuro. Y encima, igual nos manda al pasado y le ponemos depresión de título. Por lo tanto, nos estamos perdiendo justamente nada más y nada menos que la vida. No vemos crecer a nuestros hijos, vamos por el segundo o tercer matrimonio, eso sí, con una cantidad de alimentación que creemos que es la adecuada. Yo sin lactosa, sin esto, sin lo otro, como si nuestros padres hubieran atentado contra nuestras vidas cuando nos alimentaron. O sea, yo estaría vivo de milagro. Mi padre venía del campo, lo que me dio de comer a mí era para matarme de niño, asesinarme. Y mi madre decía, por si se escapó del padre, le voy a rematar yo. Y toma arroz con leche. ¡Pah, pah! Ahora, si tomas arroz con leche, tienes que ir al cine y sentarte en la bici durante 40 minutos a que te rompa el trasero la bici y quedas igual que cuando... Bueno, a lo que quiero ir es que nosotros podemos empezar a tener un poquito más de protagonismo y no esperar que la solución la dé el gobierno, papá, mamá, mi pareja, el jefe. Hay una cosa que siempre hemos hablado, los que me conocen, es que no puedo tercerizar lo que me corresponde. No puedo ser responsable a los demás de lo que me sucede a mí. Yo no puedo decir que tenía un día magnífico, pero mi jefe me lo ha fastidiado. Yo decido con lo que hace mi jefe fastidiar mi día o no. Yo decido con lo que hace mi esposa fastidiar mi día o no. No puedo echarle las culpas a nadie. Yo soy el responsable de este barco y más nadie. Así que vamos a desgranar un poquito estos conceptos para que podamos... Este tenía que borrar, ¿no? Ah, sí, no, pero borra. Mira, borra. Lo único que tengo que hacer es un poco de gym para venir a borrar. Si te alimentaste bien, Va a andar, sí. Esto, papá y mamá me dieron de comer para borrar esto. Bueno, el asunto es que, digamos que la gente que, por ejemplo, puede avisorar, que puede ser el eje del cambio del que está enfrente, que me refiero a los terapeutas, a los que les ruego, y lo digo con el mejor cariño, pero el mejor cariño que me nace, porque no tengo otra forma de hacerlo, que empiecen a buscar otro nombre. Dejen los terapeutas para los psicólogos y que sean atrevidos, porque lo que hacen lo hacen bien y le pongan el nombre que lleva. Yo me encargo de gestionar tus emociones, por ejemplo. Pero no confundamos a la gente y al público, porque cuando le decimos yo soy terapeuta floral, la gente dice, ¿qué es eso? Yo pensé que terapeuta era solamente el que salía de la Universidad de Psicología. Un poco de orden hay que meterle a esto. Entonces, descodificadores. Bien. Yo sostengo, y lo soy, y he formado decodificadores, que las emociones pueden causar enfermedad. Sí, Bruce Lipton, allá por los albores de los 60,
Ponía, antes de decir esto es una célula madre, ponía unas fibras, unas cajitas ahí a la temperatura indicada, distintos vectores de emociones, y en una salía fibra cardíaca, en otra fibra muscular, en otra fibra digestiva, de la misma célula. O sea, tenemos pluripotencialmente la facultad de todo. Fantástico. Entonces, el que se dedica a la disciplina puede tener el arte de, si la emoción violenta que vivió esa persona, como la pérdida de un ser querido, la infidelidad de su pareja, la expulsión de su trabajo o lo que fuere, puede reencauzar a través del manejo de todas las disciplinas que tiene la decodificación, como mencioné antes, y con la reunión de todo eso, que la persona vuelva hacia atrás y pueda reemplazar esa emoción que desencadenó un proceso que lo podemos explicar porque el medio cuerpo se pone ácido, con los radicales ácidos del medio interno, esa oxidación que tenemos en el interno, se producen procesos inflamatorios que se perpetúan en el tiempo y que desencadenan problemas. Y entonces, cuando nosotros tenemos las defensas bajas, bienvenidos todos los problemas de salud. Eso ya lo probaron muy bien con los marines americanos, que pusieron en un sitio a una cantidad de marines importante, un numerito grande, y le tomaron su sangre, otro numerito exactamente igual en otro, sin contacto a ambos, y midieron sus defensas. Me refiero a los CD4 y los linfocitos T de estas personas. A todos estos del grupo A les dijeron cosas terribles, pero permanentemente y muy bien pensaditas, donde grandes sociólogos habían armado el pack para que sufrieran. Tu hijo morirá, tu esposa no te es fiel, tú tienes una enfermedad incurable, cualquier cosa, y bombardeo permanente. Y a los otros le dijeron todas las cosas chachis, todas las bonitas, tú promocionarás muy bien, eres muy importante en la compañía, todo el mundo te quiere, etcétera, etcétera. El grupo de las malas noticias tenía sus defensas bajas, pero a niveles increíbles durante más de 16 horas, y el grupo B tenía sus defensas up durante el espacio de casi 36 horas. Y hay múltiples estudios de este tipo que van exactamente a lo mismo. Por eso, las defensas nuestras son nuestra gestión. O sea, no puede tener la culpa a nadie de eso. Yo decido en qué estado voy a estar. Y eso es una propuesta que me la hago para la vida y para cada día. O sea, algo debo ocuparme de mí. Total que ya sabemos que todo eso puede ocurrir y que nosotros tenemos la facultad de mandarlo al punto de partida. Entonces, de codificadores, felicitaciones. Felicitaciones porque le han hecho el bien a una persona y ha vuelto a su sitio. Los que hacen psiconeurodontología, otro tanto lo mismo. Otro tanto lo mismo, porque la metodología es similar, solo que con una lectura mucho más compleja, que es a través de los dientes, y que ya hay gente experta que puede explicar perfectamente de qué va esta técnica, y que es altamente comprobada y con una eficacia impresionante. Felicitaciones a los de psiconeurodontología. Vamos a hablar dos palabritas de lo que podemos hacer nosotros, entonces. Esto lo hacen terceras personas que están bien entrenadas y que solamente es, hola, quiero verte. Hay un señor que se llama Joe Dispenza, que reúne conocimientos y los va poniendo todos al servicio de más investigación y más investigación. Dos palabras de Joe para que nos entren un poquitito. Quienes han estado en talleres míos ya han visto esto que hago. Entonces, después no lo voy a borrar, lo voy a dejar. Entonces, si nosotros tenemos una personita aquí, sabemos que tiene pensamientos. El pensamiento es un acto de amor, porque el pensamiento no llegó al habla todavía. El pensamiento, no llegó al habla, así que es el primer acto de amor que tenemos cuando pensamos. Porque cuando pensamos, inmediatamente sentimos. Y cuando inmediatamente sentimos, se genera la emoción. Y todavía no está la palabra. ¿Vale? Bueno, entonces, nosotros tenemos más o menos unos 85.000 pensamientos por día.
Es un montonazo. 90% de estos pensamientos son exactamente los mismos al día anterior. Y 6 meses después, el 50% son mentira. O sea, yo ya cuento que fui yo el que iba a caballo aquella vez y resulta que el que iba era mi amigo, pero yo lo cuento en primera persona. O aquella vez que fuimos y tocamos el timbre y salimos corriendo, sí, pero el que tocó fue mi prima, no fui yo. Pero bueno, es así como es la cosa. Entonces, en el año 1980, hay un sueco que está por Överkalix, que es una ciudad que está muy septentrional en la Suecia. Él es de ahí, y tiene una particularidad. Överkalix, son muy pocos pobladores, tiene una particularidad, y es que primero no tiene mezcla de razas, pues nadie se va a conocer una chica de Överkalix, están ahí en el hielo metidos, entonces se mezclan entre ellos. Y dos, anotan de que muere la gente, por supuesto, pero sí ese año había buenas cosechas, porque en realidad esa gente vive de lo que poco que puede. Son 6 meses que se pasan con el solito que le sale así en el horizonte y ya se mete, o sea, casi noche. Entonces hay veces que no tienen buenas cosechas y se las arreglan comiendo pájaros, comiendo un montón de cosas de lo que pueden, inclusive hacen una harina con una corteza de un árbol. Están jodidos los tíos, porque están en una situación bastante precaria. Pero hay veces que tienen vacas gordas, entonces ellos ven que los nietos de estos descendientes de estos abuelos viven más o menos dependiendo de vacas gordas, vacas flacas. Curiosamente, los que estaban de vacas gordas han muerto con años de diferencia menos que los de las vacas flacas, que fue un interrogante muy importante que se hizo este buen señor. Sigue avanzando con todo esto, hace un mapeo, porque la gente ya se había ido, inclusive de Överkalix, y durante 4 añitos busca por la Suecia, donde andaba esta gente, y hace un verdadero mapeo. Hasta ese entonces, en 1980, había un apetito voraz por el código genético, porque la gente pensaba que si conocía los genes podía ser una persona. Eso era la fantasía, o un órgano que tuvieras jodido. Y realmente se descifró el código genético, el mapa génico nuestro, y no sirvió de nada, no sirvió de absolutamente nada, fracaso absoluto. Pero este hombre sigue, y se encuentra con otro que estaba en las enfermedades genéticas de Londres, un tal Priebke, que estaba estudiando justamente una patología muy común, que era la delación del cromosoma número 15. Si el dador era el padre, daba el síndrome de Prader-Willis. Y el síndrome de Prader-Willis es un síndrome por el cual los niños no paran de comer vorazmente, son unos gordazos tremendos, felices. Pero si el dador de la delación del cromosoma 15 era la madre, daban otra enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, que era increíble, con un retraso mental brutal. Esto a ellos les generó muchas dudas por lo que venían recapitulando de las páginas anteriores de esos abuelos de vaca gorda o vacas flacas. Entonces se encuentran con una cosa que es muy importante, y ellos saben que el código genético ya no les vale, ese famoso codón 1, 2, 3, 4, las 4 bases de adenina, guanina, tiamina, todo ese rollo, pero encuentran que la epigenética, que es esa pequeña vaina que recubre el ADN, epigenética porque va por fuera, y que engloba la hélice que conocemos todo del ADN, que en una célula tiene 2 metros y está metida ahí toda adentro como en un carretel de la bobina de una máquina de coser. Se dan cuenta de que esta vaina tiene la facultad de accionar con on o con off a través de un grupo metilo.
no se muera, falta poco. Este grupo metilo tenía la facultad de hacer on o de hacer off sobre el ADN, despertando o no un cromosoma. Y de hecho, las terapias oncológicas actuales más potentes y más ventajosas están basadas en la epigenética. Entonces, esta metilación a estos tíos los pone en un gran panorama y se hablan con una tal Yehuda, que es la que lleva en el Mont Sinai de New York todos los descendientes de las Torres Gemelas. Solo las embarazadas lleva Yehuda. Entonces se emparentan y se dan cuenta de que las emociones tienen que ver con la metilación o no del ADN. Por lo tanto, aquello que se preguntaba Miguel Paz hace tanto tiempo, de por qué enfermamos y por qué la emoción podía tener algún punto, resulta que por lo menos ya tenía yo un atisbo de una respuesta. Digo, nosotros podemos enfermar porque realmente modificamos nuestro ADN. No es solamente el Marlboro, que también, porque yo decido encenderlo, que también, pero yo per se tengo la facultad de disparar en mi ADN una enfermedad, la de Prader-Willis, en este caso que estábamos estudiando, o la de Waldenman. Bien, entonces con todo esto uno empieza a hilar y dice, ¿y cómo llego yo con una emoción a esto? Entonces me pongo a pensar que hay un cerebro que todos lo conocen y que tiene una parte central, que es el segundo cerebro que se nos forma y que es el sistema límbico, donde solamente anidan las emociones. En este sistema límbico, que está conformado por la amígdala, el hipocampo, la glándula pineal, ese famoso tercer ojo que hablamos siempre, tiene una relación directa con las emociones. Entonces, hay una serie de neuronas, que son las células que tenemos nosotros en la cabecita, parece que algunos políticos menos, pero bueno, hay estas neuronas, tienen relación entre sí. Por lo tanto, yo estoy con esto en mi mano y se me han encendido estas neuronas que tengo aquí. Pero si yo fuera ciego, el solo hecho de tener esto en la mano haría que se encendieran todas estas. Porque hay un llamado a las neuronas para que reemplacen la no visión mía. De manera tal que si seguimos la secuencia, dijimos que había un pensamiento, que eso generaba una emoción, ¿se acuerdan lo del sentimiento? Por lo tanto, yo tengo una elección. La elección me genera una experiencia. Si yo tengo experiencias en el mismo sentido, yo puedo decir que tengo un rasgo. Y si tengo una suma de rasgos, estoy hablando de una personalidad. Por lo tanto, si yo cambiaba mi pensamiento, podía desencadenar toda una cascada distinta. ¿Y puedo cambiar mi personalidad? Sí, claro que sí. O puedo cambiar mi actitud frente a algo, de manera tal que de esos 85.000 pensamientos por día, capaz puedo bajar un poquito el umbral. Yo voy a estudiar alemán, supongan. Entonces se me encienden unas neuronas que le voy a decir que son alemanas. Y voy a mi instituto de alemán, y cuando llego al instituto de alemán empiezo a aprender las primeras palabras. Cuando llevo 6 meses ya no son unas neuronitas, es una ramita de neuronas. Y que ya tiene una conexión bastante más potente. Y cuando piso el instituto alemán dentro de 2 años, ya tengo una red alemana impresionante. Y solamente cuando me estoy bañando ese día estoy pensando que me toca la tarde en el instituto alemán y están todas activas. Entonces, ¿yo puedo incidir sobre mi rasgo, persona? Pues sí, pues sí. Entonces ya tenía yo la respuesta a mi pregunta. Las emociones pueden causar programas de enfermedad. Ya Bruce Lipton me lo dijo en el 60 que teníamos modificaciones de acuerdo al estrés o no. Todas las corrientes de abordaje holístico que me vinieron a la vida también me decían lo mismo. Y ya había una serie de profesionales muy importantes que se dedicaban a
desandar ese camino, pero a mí me ocupaba la parte intrínseca, ver cómo funcionaba esto, o sea, cuánto de asidero con mi realidad científica tenía. Entonces yo en esa pospandemia dejo de pasar consulta y me dedico solamente a entrar en mí, porque mi camino ya me pide una espiritualidad de ejercicio espiritual. Ya no puedo seguir echándole las 4 horas que me llevan 2 consultantes en una tarde en Canarias. Y ya hay mucha gente que lo hace muy bien. En cambio, yo no hago muy bien eso de echar 4 horas con 2 consultantes y después 4 horas de lectura y 2 de escritura, porque no me alcanza mi día. Entonces, dentro de este esquema, Joe Dispenza ordena un poquitito estas cosas porque él va al hoyo de la epigenética, también va al cambio de pensamiento, fundamentalmente el cambio de hábitos, fundamentalmente el cambio de todo este sistema de coordenadas habituales que tenemos y que nos hacen perpetuar nuestros problemas. Por lo tanto, todas las disciplinas que están dándose en este momento otorgan verdaderos resultados. Pero, como les dije al principio, hay resultados que dependen de mí, que son propios y de los que yo puedo incidir. Y después puedo ir a cualquiera que complemente todo esto que yo estoy con apetito de... Porque si no estamos en la de siempre, que el de enfrente venga a solucionar mis problemas. Cuando en realidad los terapeutas también están diciendo todo lo contrario, están diciendo, oye, hazte cargo tú de esto, esta es tu tarea, tú tienes que hacer esto, esta es parte de cada quien. Entonces aparece esto que cobra tanto vigor en mí en los últimos tiempos, que tiene que ver con la esperanza. La esperanza, que yo digo, esto no se está hablando de la esperanza. Por el contrario, se está hablando de la desesperanza, de lo terrible y fatal que está todo, del panorama horrible que nos toca vivir día a día, donde, por supuesto, esto ha cobrado un valor como jamás. Todo está pasando por el dinero, porque es una potencia vertical, como hablamos antes. Más tengo, más soy. Y eso es una falacia. No podemos comprar eso para nuestras vidas. No es cuando más tengo, más soy. Yo soy, estoy en este plano y llegaré al final en el que me duerma para empezar el próximo sueño. La potencia es horizontal, no es vertical. El tener jamás ha dado luz a un ser. Jamás. Y eso lo sabemos todos, pero no lo ponemos en práctica. Todos sabemos, pero fehacientemente, que el tener no llega a nada, solo da una falsa seguridad hasta que el médico te dice, oye, mira, ni con quimio va esto. Entonces tú puedes tener la cuenta más larga del mundo, que te vas a ir al tacho como todos. Y no llevarás nada. Y lo decimos, y no es un eufemismo, es práctica diaria. Entonces la esperanza comienza a tener un corpus muy interesante, porque la esperanza está constituida de futuro. Es un crédito que le doy yo a mi presente. Es una realmente actividad propia de mi persona, de compromiso con un algo que vendrá, que dará orientación a mi vida, que le dará ritmo y que es independiente, fíjense lo que digo, de que suceda o no. Porque la esperanza es enemiga del positivismo. El positivismo está encerrado en un todo es así, está todo bien. Yo no participaré en nada porque ya está todo bien por naturaleza. El positivismo cierra puertas. El positivismo y pesimismo
las dos caras de la misma moneda. Esa gente que es altamente positiva y que todo está bien y que todo está espectacular. Y tú le cuentes, lo que le cuentes todo cerrará para que todo esté bien. No, la vida es imprevisible. La vida tiene cosas que te presentará a lo largo de los tiempos que te pueden desacomodar con todo eso que estás pensando en 0, en 0, todo eso que piensas se va a tomar por saco. En cambio, la esperanza es un contrato de uno con uno hacia una dirección. Y vuelvo a decir, la esperanza activa. La esperanza, vamos ahí. Miguel, la esperanza, si seguimos el planteo de Joe Dispenza, porque entendemos que los pensamientos son frutos de la sociedad en la que uno nace sin pensamiento, así que los pensamientos los crea la propia sociedad, que se terminan convirtiendo en creencias y te pueden limitar o no, bueno, otra cosa. Pero en el plano de Joe Dispenza, ¿la esperanza dónde la pones? La esperanza es la génesis de esto, porque la esperanza está antes del habla. Por eso, pero me da como que si me remito al concepto de libertad esclavizante que tenemos en la actualidad, que nos hace creer que la libertad es algo que está determinado porque nos da seguridad. En ese punto el dinero también genera libertad porque me da seguridad. Pero bueno, la esperanza como motor de cambio, ¿cómo la pienso si estoy determinada por un pensamiento que me termina poniendo en miedo y me falta coraje? Porque lo que debe cambiar y lo que cambia con la esperanza es el pensamiento, justamente. La esperanza está acá, antes del pensamiento. La esperanza es conducente en cualquiera, porque la esperanza no es para absolutamente todo, la esperanza es un pacto. O sea, el deseo es otra cosa muy distinta. Yo deseo que suceda tal cosa. Entonces eso tiene un corpus cerrado al deseo solamente. Y generalmente el deseo tiene una carga de ego importante. Porque el deseo tiene que ver con cosas que se tienen que dar. En cambio, la esperanza es hasta imprevisible, porque la esperanza puede no darse. Porque en realidad la esperanza lo que te brinda es un camino para algo, un empuje hacia. Y necesita la esperanza para surgir de la angustia más profunda. Si no, no hay esperanza. Pero es que la vida es eso. Es pim, pam, pim, pam. Esa es la vida. La esperanza, en la mitología griega, Elpis, la diosa de la esperanza, es hija de Nix, la diosa de las tinieblas, y hermana de Tártaro y Érebo, de las sombras, y creo que el otro es la angustia. Fíjate dónde la pusieron a Elpis. Mira dónde la pusieron a Elpis. Hija de y hermana de, porque la esperanza, inclusive cuando se abre la caja de Pandora, salen todos los males del mundo y también sacan la esperanza. Pues la esperanza no es sacada de la caja de Pandora, la esperanza está dentro de la caja de Pandora. Y salen todos los males del mundo, pero también te está diciendo la caja de Pandora que la esperanza está ahí y que necesita de la angustia, de los males y de todo para existir. Así como nosotros siempre decimos, solo de la sombra puede nacer la luz. Y solo con la luz, ¿no? Que sale la sombra. Cayó. Entonces, digo con esto que inclusive el conocimiento debe esperar la oscuridad para aparecer. Porque acuérdense de aquella lechuza de Minerva que era el búho de Atenea, solamente en la noche revelaba los secretos. Y eso lo dijeron hace 2300 años. Yo personalmente no me atrevo a contradecirlo, porque lo estoy diciendo ahora. O sea, tiene vigencia actual. El filósofo siempre va detrás del acontecimiento. No tiene una actitud precursora.
El filósofo necesita del hecho consumado para decir lo que piensa. Por eso en la pandemia hubo tanta gente que dijo tantas cosas, pero los intelectuales y los filósofos ocupamos la retaguardia, nos callamos la boca, porque no sabíamos ni de qué estaba pasando. Y encima estábamos contaminados. Acuérdense cómo hemos hecho con el idioma. Lo que toda la vida fue mentira, pasó a llamarse bulo, fake, y ahora actualmente se llama verdad alternativa. Vaya nombre. Y sigue siendo la misma mentira de siempre. Entonces, las redes que todos hablamos de ellas, en realidad nos contactan, pero no nos relacionan. Las redes han eliminado el tú para que sea un ello. Entonces, nos horrorizamos de la inteligencia artificial cuando en realidad nos tenemos que horrorizar de nosotros, que nos creemos la mamada de la pantalla. En España hicieron un mínimo estudio ahora, porque hay un problema de comprensión de texto brutal que imagino que acá debe ser otro tanto lo mismo. Comprensión de texto, es que me da vergüenza decirlo. Bueno, resulta que el idioma español, según la Real Academia Española, tiene 93.000 palabras. Con los dialectos y todo lo demás, hablan con razón de que sean cerca de 200.000. El Quijote se hizo con 22.000 palabras. Vaya librazo, 22.000. Una discusión entre dos pensionistas jubilados, dos jubilados profesionales, abarca entre 3.500 a 5.000 palabras. La juventud española maneja 220 palabras, de las cuales 140 son emoticonos o insultos. Y acá debe ser algo igual. Entonces, con esa manada de búfalos que viene, ¿cómo vamos a hacer nosotros para entender no solo lo que quieren decirnos, sino que son los que están escribiendo y aceptando y replicando los bots que nos están mandando todos los bulos y mentiras que nos estamos recibiendo? Y así ves cómo vas a comprar una docena de huevos y te dice el tipo, es la de Bill Gates la que te están poniendo, es la de Bill Gates, tiene el chip. Y te lo dicen con una seguridad tremenda. Y eso se replica de una manera tremenda y ves otro pavo que se pega una cuchara y dice, ¡oh, la de metal que tengo adentro! Entonces, el intelectual, filósofo, todavía no ha hablado de la pandemia. Y cuando a mí me tocó escribir al respecto, dije que, como todos, quiero la luz de la verdad, pero que estoy esperándola. Hay indicios de cosas, bueno, bienvenido, o sea, vamos a escuchar. Pero yo tengo, por ahí leo en una red, Argentina, cientos de miles de muertes por la vacuna. Digo, sí, por favor, ¿cómo puedes poner algo así? Que terminaste con la población argentina con la vacuna. Yo estuve en la pandemia trabajando con todo el disfraz. Mi hijo mayor también. O sea, no me cuenten vainas a nosotros que la vivimos en primera línea. Yo tenía una enfermera en ese entonces que era negacionista, pero que no trabajaba en la línea de batalla, ella estaba en el laboratorio allá al fondo. Te imaginas, no le iba a llegar un bicho que venía ni tomándose el bus. Le dije, bueno, ya que todo esto es una mentira, échale un cabo a la gente intensivo que estamos jodidos. No, estamos con gente de baja, estamos enfermitos, estamos mal, y ven a echar un cabo. Y de paso no uses el traje que ya que te va bien, mete cojones y ve solita. Nunca la vi. Pero bueno, no quería yo entrar en este tema, porque estoy esperando para decir algo. La labor del intelectual, el filósofo es la retaguardia. Se puede hablar sin conocimiento, se puede decir las cosas tan a la ligera, sobre todo, no sobre la pandemia solamente. Es que el que te vende huevos te habla de la vacuna, pero el que te vende la rúcula te dice, Putin, esto te lo termina en 2 días. A mí me genera gracia, o sea, está bien, me divierte el día eso, pero no transmitamos esas cosas, por favor. Entonces, la esperanza debe ser activa para que tenga un motor de impulso.
Porque la esperanza, como hablamos de la lechuza de Minerva o el Buda de Atenea o de estas diosas griegas, la esperanza tiene un corpus de vida. La esperanza es un acto de amor. Y empezamos todo esto hablando de que el amor era lo único que podía transformar algo. Yo tengo 40 años de médico. En los 40 años me preguntan si han visto milagros. Sí. No uno, muchos. Siempre que he visto un milagro ha operado el amor. Siempre. Siempre. Esas cosas que te coges la cabeza y dices, ¿esto ha sucedido? Sí, ha sucedido porque estaba el amor de por medio. Algunos dicen que Dios, otros, darle el nombre que tú quieras, pero la génesis era el amor. Y de ahí para abajo hablamos de lo que quieran. Entonces, la esperanza justamente es un motor del amor, porque es un voto de confianza también. Es un no cerrar las puertas, es un conducente a. Es algo que ahora que viene la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante, porque la inteligencia artificial carece de pensamiento. Puede unir, puede hacer un montón de cosas, pero no tiene pensamiento, no tiene amantes, no tiene amigos, no tiene nada. Entonces, dejemos de darle la importancia que le está dando la gente a la inteligencia artificial y tomémoslo como herramienta. ¿Será motor de cambio? Claro que sí. Van a pasar cosas tremendas con la inteligencia artificial. ¿Va a quedar mucha gente en la calle? Sí, como quedaron cuando pusieron los trenes y nos trajeron más las vacas de San Juan a Buenos Aires. Es lo que hay. Entonces, la esperanza condiciona un día a día en el que uno puede ser un poquito más protagonista de su propia vida. Y la vida contemplativa también, porque al estar inmersos en esta hiperproducción, y esto le pasa a todos ustedes también, cuando te encuentras con un amigo y le dices, oye, ¿qué pasa que no sabía nada de ti? No, calla coño que eso ha estado jodido. ¿Y qué ha pasado contigo? Pues que, mira, hace 6 meses que mi hijo estaba en las drogas y justo a mí me metieron una suspensión en el trabajo, no pude cobrar, no pude pagar la terapeuta de mi hijo, mi mujer me parece que también la echan, y como tú no has venido a decirme nada, pues tú ya sabes cómo soy yo. Cuando tengo problemas yo me aíslo. El aislamiento es un error, porque el aislamiento manda a la hiperproducción. Yo creo que el problema ese que estoy enfrentando lo voy a solucionar con más trabajo. Y probablemente todo mi trabajo haya sido el causante del problema. Porque no estuve en mi casa, porque desvaloricé a mi hijo, y porque a mi hijo le pusieron un porro delante y dijo, más sí, yo voy con esto tranquilo por la vida. Cuando si yo hubiera estado quizás más con él, eso no hubiera ocurrido. Entonces, la esperanza tiene ese perfume de protagonismo, de que no necesito un tercero, la genero yo. Tiene que ver con el amor, es un conducente hacia, y la lista sigue, y la lista sigue. Y sobre esto ya se expresó Heidegger, Jacques Derrida, sigamos, Dessous, Foucault, Camus, o sea, la lista es enorme de los que hablan a favor de la esperanza. Nietzsche, que lo tenemos todo como un chifladito, él decía que era el arco iris de la cascada eterna, que era engullida nuevamente por la cascada, pero que dulcemente emanaba nuevamente. Imagínense a Nietzsche hablando con esa poesía. Increíble, pero es cierto, es el arco iris del desastre, porque inclusive el desastrum, del latín desastre, ¿no? Desastrum tiene que ver con la pérdida del astro, la pérdida del cielo. Y sin embargo, la esperanza te pone el camino nuevamente. Y toda la literatura que yo modestamente he consultado respecto de esto abona que el espíritu de la esperanza verdaderamente es conducente a. ¿Hasta aquí vamos bien? Ay, cuánto se los agradezco. La vida contemplativa. La vida contemplativa es apagar el ruido. Apagar el ruido, por favor. Y empezar a encontrar en el silencio el tono de mi voz. Eso es una
deuda que tenemos cada uno con nosotros. Porque en la hiperproducción, en lo que nos han metido en esta Matrix, nosotros no estamos viviendo nuestras vidas. Acuérdense de aquella pregunta. ¿Cuál es tu sueño de vida? Y parálisis, no hay forma de contestarlo. 2, ¿esta es la vida que tú estabas escogiendo para vivir? ¿Esto es lo que tú quieres vivir? Otra vez no. Y entonces, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? ¿Estás esperando que alguien te cambie? Es imposible. No podemos pedirle amor a los que nos rodean cuando nosotros no demostramos amor hacia nosotros. Es una cuenta básica. Pero no ese amor hacia nosotros desde lo megalomaníaco, desde yo primero, me quiero yo y autoestima exagerada. No, la del justo equilibrio, la del encuentro. Y el encuentro solo puede suceder en la quietud. Los sabios se despiertan a las 4 de la mañana y están activos hasta las 7, 8 de la mañana a solas. Atahualpa Yupanqui se despertaba a las 4 de la mañana y entonaba sus primeras cuerdas. Bueno, no nos levantemos a las 4, está bien, levantémonos más tarde, pero estemos ocupados de nosotros. No esperemos que alguien se ocupe de nosotros. Terminemos de comer todo esto que nos venden. Terminemos de polarizarnos. ¿Qué cosa? El anti. Detesto esa palabra. Somos todos humanos de esta misma tierra. Respetemos la madre tierra. Cuidemos nuestro planeta todos los días. En mi bendita Canarias, que tiene un clima maravilloso, a pesar de que Alejandra hoy me dijo que estaba con 37 grados, pobrecita. Estaba mi esposa derritiéndose. Entonces, todos los días, que ya tengo 68 tacos, ya no trabajo como antes, voy 1 o 2 días a trabajar, debiendo estar jubilado hace un año. Entonces, todos los días conecto con el mar, porque vivo al lado, y me meto en el agua 1:15, 1:20. Acá tenemos un hombre que vive en el agua directamente, así que él me entiende perfectamente. Y hago mis ejercicios, ¿no? Siempre el agua madre, el sol padre, conecto, hago mi historia. Yo salgo, pero afinado, y agradecido de ese momento de haber vivido esa conexión con padre, madre, con el globo terráqueo que me sostiene, con este bendito planeta que lo estamos destrozando un poquito y bueno, pero ya lo arreglaremos, o se arreglará solo, o nos mandará a tomar por saco a todo, pero no me compete a mí más que desde el agradecimiento. El estado de amor y la contemplación es un status quo ideal para la idea creativa. Y para lo que dejé ayer, un poquitito ahí, y que no lo terminé, lo retomo en el día de hoy. Todos saben que salir a caminar sistematiza pensamiento. Cuando tú sales a caminar los primeros días estás pensando en cómo se llamaba tu compañero de 4º grado el que se sentaba en la tercera fila y te sientes un gilipollas porque vas pensando solo eso, pero en algún momento estás pensando qué hago yo aquí en mi vida y estás metiendo la pala más adentro. El sistematizarlo es bueno porque volvemos a esto que yo decía de los 85.000 pensamientos. Si yo repito exactamente todas las cosas de mi día, todos y cada uno de los días, y no cambio, y sigo haciendo lo mismo, y quejándome, y sigo haciendo lo mismo, el único fin que me espera es la desgracia. No hay otro. Y miento. ¿Cómo andás? De puta madre. Bien. Estoy espectacular. Miento todo el tiempo. ¿Cómo estás en eje? Bien, en eje. ¿Verdad, no? ¿Cómo estás? Genial, así súper espléndido. Ese es el positivismo, el que cierra todas las puertas. Ese es el que no te da camino, así como el miedo inicial roba futuro. Y mi futuro lo quiero yo. Se lo quiero entregar a mi miedo.
Mi presente lo quiero armar yo, queriéndolo. Entonces, después sí, ya que estamos hablando siempre de salud, después sí yo voy a ir a cualquier disciplina que me ayude para lo que yo considere. Pero tengo un punto de partida que depende de mí. Y la soledad y el aislamiento es una gran ayuda porque es un ayuno espiritual. Ya que estamos tanto con los ayunos intermitentes y toda la milonga esa, pues eso es un ayuno espiritual. Eso te pone las cosas en su sitio. La esperanza es motor de amor, motor de vida. Y la vida contemplativa es el medio para que anide esa esperanza. Entonces, ¿qué les dice Miguel de estos últimos años? Yo trabajo menos, porque estoy más viejo también, pero trabajo menos. Leo un montón. Dejé una consulta que quería muchísimo, porque me encantaba estar con los que venían a consultarme. Excepcionalmente puedo ver a alguna persona que llega referida. Excepcionalmente, pero ya no me dedico a eso. Solamente estoy en agradecer el día que vivo, en anidar en la esperanza, maravillarme con las cosas que suceden día a día y no me como ni una de las que me están vendiendo. Todo es fake, bulo, verdad alternativa. Entonces, ¿tenemos nosotros el poder? Sí. Por lo tanto, no se lo entreguemos al que está enfrente. No le demos a los otros las herramientas que son nuestras. Vayamos a consultar con nuestra lechuza de Minerva a la noche, lo he hecho en el día. Y al otro día renovemos los votos. Aunque la angustia necesaria para esto, que viene de angustia, estreche mi mirada. Da igual, porque de mi angustia sé que va a emerger la respuesta consolidada que me va a llevar hacia la luz. Y todos caminamos hacia ahí. Y les aseguro que es muy distinto cuando uno es dueño de sí mismo que cuando uno le está prestando ese valor al que está enfrente. ¿Estamos? Eso es todo lo que he podido leer de esto para ustedes. ¿Preguntas? Me pueden despertar, ¿eh? Ay, qué buena, que Carla no me falla. Vamos, Carlos. Salida individual, salida colectiva, primero tengo que fortalecerme yo, sino ¿cuál es el papel, o sea, del individuo en sociedad? Porque vivimos en comunidad. Bien, fantástico. Salida individual, salida colectiva. Estos dos vasos que yo tengo aquí están vacíos. Si yo los lleno este de Coca-Cola y este de agua, tengo dos sustancias distintas. Las mezclo todo el tiempo. Y en algún momento puedo decir que estas dos sustancias son parecidas o iguales, ¿vale? Pues yo a este le coloco una cucharita ahora, de metal. Interactúe con esta sustancia. Esta también. Y no tiene cucharita. Pero eso ocurre entre estos dos vasos, aquí, en esta sala, o que este vaso con la cucharita esté acá y este esté en Marte, en el entrelazamiento cuántico. Entonces la respuesta es esta. Cuando yo estoy bien, mi repercusión es en todos. Porque todos somos uno y uno somos todo. Y este es el momento de pensar que uno es mar y no gota. ¿Vale? Sí. Venga.